Es el fin de una era. Saludos, sean bienvenidos hoy jueves a una nueva edición de nuestro informativo Euronews Hoy. Tras meses casi interminables, con acusaciones de fraude electoral infundadas, de altercados, un asalto al Capitolio y un Donald Trump que se ha negado a reconocer su derrota, Joe Biden es ya el presidente número 46 de los Estados Unidos. Conoceremos todos los detalles de su investidura y de su mandato. Repasaremos también el resto de la actualidad muy marcada, desafortunadamente, por el avance de la pandemia. Comenzamos ya. Y lo hacemos, como siempre, con nuestros titulares. Comienza la era Biden. Recién llegado a la Casa Blanca, el flamante presidente firma 17 medidas urgentes para deshacer el legado de Donald Trump. México y Estados Unidos, dos grandes vecinos y socios comerciales. ¿Cómo afectará la llegada de Biden a la Casa Blanca? López Obrador se muestra optimista. Portugal celebra elecciones presidenciales en mitad de un confinamiento y con el actual jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, como gran favorito. A sus 78 años, tras medio siglo en política y 2 intentos de llegar a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden lo ha conseguido. Este miércoles entró en la Casa Blanca después de una intensa jornada de actos de investidura para ponerse de inmediato manos a la obra. Sentado en su escritorio del despacho Oval, el flamante presidente de Estados Unidos estampó su firma en 17 medidas urgentes, la mayoría destinadas a deshacer el legado dejado por Donald Trump. Entre otras cosas, Biden ha suspendido la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, aprobado su reingreso en el Acuerdo del Clima de París y suspendido la construcción del muro fronterizo con México. Su discurso de investidura no fue una proeza de oratoria ni sorprendió con promesas nuevas, pero dejó claro su objetivo: unir al país y restaurar los puentes con el resto del mundo. En este día de enero, toda mi alma está en esto: unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación, y pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en esta causa. Y este es mi mensaje para aquellos que están más allá de nuestras fronteras. Estados Unidos ha sido puesto a prueba y hemos salido más fuertes. Repararemos nuestras alianzas y nos comprometeremos con el mundo una vez más. Un giro político reflejado también en la composición de su gobierno y condensado en Kamala Harris, primera mujer, primera afroamericana y primera asiático-americana en ocupar la vicepresidencia. En inmigración, la propuesta más ambiciosa de la administración Biden es un proyecto de ley que regularizará y abrirá una vía de acceso a la ciudadanía a cualquier persona que lleve en el país desde el pasado 1 de enero, alrededor de 11 millones de personas. La ausencia de Donald Trump en los actos fue compensada por la presencia de los expresidentes Barack Obama, George Bush y Bill Clinton. Los 100 primeros días de mandato de cualquier presidente son importantes. Los de Biden serán escrutados a la lupa y cruciales para un país sumido en la crisis sanitaria, económica y totalmente dividido. Su referente, Franklin Delano Roosevelt, el mandatario que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión. Este ha sido el último vuelo del Air Force One con Donald Trump a bordo y el magnate lo ha aprovechado para refugiarse en su residencia de Florida, evitando asistir a la inauguración de su sucesor Joe Biden. El ya expresidente de Estados Unidos se ha dado un baño de multitudes de camino a su lujosa mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, que va a convertirse en su residencia oficial tras su salida de la Casa Blanca, una mudanza desde Nueva York que realiza por motivos fiscales. Desde el coche ha saludado a sus seguidores, cuyas esperanzas de volver a verle en el poder no ha dejado de arengar en las últimas semanas. Este hombre, uno de los asistentes, espera que su salida marque la hoja de ruta para el éxito en el futuro. Estoy feliz por él, que pueda descansar, estar en paz, jugar al golf y dedicarse a sus hijos y nietos, dice esta seguidora. Este otro hombre celebra que haya elegido Florida para vivir. Todavía un héroe para sus incondicionales, Trump está más debilitado que nunca, con un segundo proceso de impeachment abierto en el Congreso, sus redes sociales censuradas y abandonado por algunos aliados. Su responsabilidad en el asalto al Capitolio ha llenado de descrédito sus últimos días al frente de la Casa Blanca.
¿Cómo afectará a México la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Podría hacerlo de forma muy directa, teniendo en cuenta los profundos vínculos vecinales y sobre todo comerciales entre los dos países. Por lo pronto, el peso mexicano celebró este miércoles la investidura del nuevo mandatario, alcanzando su nivel más alto frente al dólar de los últimos 10 meses. Los analistas creen que el plan de estímulo propuesto por Biden para relanzar la economía estadounidense de 1,9 billones de dólares repercutirá positivamente en el PIB mexicano. El presidente López Obrador dice que se llevará bien con Biden y tiene claras qué 3 cuestiones deben cimentar la relación bilateral. Estoy tranquilo, optimista, porque va a ser muy buena la relación con el presidente Biden. Esos 3 temas son muy importantes. Pandemia, reactivación económica y migración. López Obrador subrayó que en Estados Unidos viven y trabajan 38 millones de mexicanos. En ese sentido, pidió a la nueva administración que regularice a toda la gente que lleva años contribuyendo al desarrollo del país, un proceso que Biden ya ha puesto en marcha. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, mientras México ha fluctuado en los últimos meses como primer y segundo socio comercial de Estados Unidos. Los dos países, unidos junto a Canadá por un acuerdo de libre comercio, alcanzaron en 2019 un volumen de intercambios de 614.000 millones de dólares. Esperar y ver. Esa parece ser por el momento la postura de muchos mexicanos ante el nuevo presidente estadounidense. Me parece bien, esperemos que cumpla mejor que el que acaba de salir. Está todo bien, yo creo. Que dicen que es una persona amiga de él, que es lo mismo, pues quién sabe. Con Donald Trump, las relaciones bilaterales atravesaron altibajos. México aceptó militarizar la frontera con Guatemala para frenar la llegada de migrantes centroamericanos. Otra cuestión delicada fue la decisión de Estados Unidos de devolver a México a todos los solicitantes de asilo mientras se tramitaban sus papeles. Biden ha anunciado la revocación inmediata de esta medida, aclarando no obstante que debido a la pandemia, las restricciones de tránsito en la frontera común seguirán vigentes. La pandemia marca la elección del próximo presidente de Portugal. Ante las elecciones de este domingo, la población está bajo un confinamiento domiciliario que prevé la salida para participar en comicios, ya que la propia Constitución impide la cancelación de los mismos. Una semana antes se llevó a cabo la votación anticipada para evitar concentraciones, en la que participaron casi 250.000 ciudadanos, una cifra inédita. Marcelo Rebelo de Sousa opta a un segundo mandato y es el favorito en las encuestas. Enfrente tiene 6 rivales: Marisa Matías, Tiago Mayán González, André Ventura, Vitorino Silva, Joao Ferreira y Ana Gómez. El objetivo de estos últimos es mantener la tradición de la democracia lusa, en la que nunca un jefe de Estado ha conseguido la reelección. En caso de que este domingo ningún candidato logre el 50% de las papeletas, se celebraría una segunda vuelta entre los 2 más votados el 14 de febrero. Queria, antes de mais, agradecer esta iniciativa que é... Este autocine cerca de Oporto es la solución de André Ventura para sortear la pandemia en esta campaña presidencial de Portugal. Con su partido Chega, Basta, el líder y candidato apela a los votantes hartos del statu quo político, el desempleo y los problemas económicos, y lo hace con el apoyo de miembros del partido como José Lourenço, quien defiende su fuerte alternativa de derecha. Chega podría convertirse en un éxito político tanto como podría fracasar. Podría tener un ascenso meteórico y luego caer en picado. Lo sabemos y no queremos que suceda. La política del partido, que ha recibido el apoyo de la líder de la agrupación nacional en Francia, Marine Le Pen, es vista como anti-inmigración y xenófoba, algo que Chega niega. Sin embargo, este activista antirracista, originario de Senegal, afirma haber recibido este mensaje con amenazas en su contra. Chega son 2 cosas. Una no excluye la otra. La xenofobia y el racismo son casi hermanos gemelos, usando un lenguaje médico. Siempre que hay xenofobia hay racismo y viceversa, ya que son conceptos apoyados por la idea de excluir a alguien. Son conceptos que se arraigan mucho en la idea de excluir a alguien. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales de que Chega domine el plano político?
La insatisfacción pública y los votantes reacios a compartir públicamente sus opiniones tendrán mucho que decir. Sabíamos que existe esta insatisfacción latente, que no tenía cabida para encontrar un eco y que ahora con Chega comienza a tenerlo, aunque el partido todavía representa solo el 1% del electorado en las elecciones legislativas. En el contexto actual parece muy poco probable que Chega se convierta en una fuerza dominante en el sistema político. Será interesante ver si existe este efecto del tímido votante de Chega. Esto sucedió en las elecciones presidenciales estadounidenses. ¿Los votantes silenciosos emitirán su voto este domingo 24 finalmente? Esa es la gran pregunta. Otro desafío que enfrenta esta elección es la pandemia en curso, que también podría tener un impacto en quién y cuántas personas acuden a las urnas. Pedro Sacadura, Euronews. Irak vuelve a sufrir el azote terrorista. Al menos 28 personas han muerto y 78 han resultado heridas en un ataque suicida en la plaza Al-Tayarán de Bagdad. Según las autoridades, 2 hombres detonaron un artefacto casero que llevaban en un cinturón en un mercado de segunda mano. Las fuerzas de seguridad han establecido rápidamente un perímetro y las ambulancias y médicos han comenzado a trabajar en el lugar. La cifra de fallecidos podría aumentar, ya que algunas de las víctimas están en estado de gravedad. Terrorismo, asegura este hombre. Esto es terrorismo. Quieren dañar las elecciones, quieren aterrorizar el centro de Bagdad. El presidente iraquí Barham Saleh ha condenado el atentado y lo ha atribuido a grupos oscuros. El mismo lugar había sido escenario de un ataque similar en 2018, cuando los responsables políticos, al igual que ahora, estaban preparando unas elecciones legislativas. Con la caída del grupo Estado Islámico, la violencia en el territorio se había reducido. Hasta este jueves había que echar la vista atrás 20 meses para encontrar un ataque de estas características. Prohibido hablar en los transportes públicos. Esta es la última medida que se está extendiendo por España para hacer frente a los contagios de COVID-19. El Gobierno de Baleares pide a los usuarios de buses interurbanos, metro y tren que guarden silencio durante los trayectos. El mutismo también se impone en otros lugares, como los transportes de La Rioja. Ni conversaciones ni llamadas telefónicas. El director de Transportes de Mallorca explica el porqué de esta restricción. Hay estudios científicos que demuestran que cuando las personas hablamos es cuando expulsamos aerosoles, que son los portadores de COVID, y por tanto, si combinamos el uso de mascarilla, que es obligatoria, con el no hablar, la seguridad que hay en el transporte es prácticamente del 100%. Entre los usuarios, el escepticismo se mezcla con la incomprensión. Pues la verdad que me parece una tontería, porque la gente habla con la mascarilla en otros lugares. Eso no está bien, porque si vas con un colega, claramente vas a hablar, quieras o no quieras. No creo yo que tenga, hombre, si estamos diferentes, si estuviésemos juntos, pues entonces sí, intentaríamos esquivar un poco las palabras, pero... Al silencio impuesto se suma la mascarilla obligatoria, las plazas limitadas o la petición de no pagar el billete en efectivo. En La Rioja también se prohíbe fumar en las marquesinas. Medidas que hace un año habrían resultado inconcebibles se generalizan en España, donde este miércoles se ha vuelto a batir un récord de contagios con más de 41.500 nuevos casos en un solo día. Todos los indicadores empeoran y se sitúan en niveles que no se alcanzaban desde la primera ola. Desde los ingresos hospitalarios a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, donde los enfermos de coronavirus ya ocupan el 35% de las camas. Los negocios marchan en Berlín, al menos en lo que se refiere a los centros privados de test rápidos. Una búsqueda en Internet demuestra que es posible hacerse una de estas pruebas en la mayoría de los rincones de la capital alemana, desde locales dedicados al sexo a iglesias, pasando por galerías de arte o lagos. Con las pruebas de antígenos, que cuestan entre 25 y 80 euros, el resultado solo tarda en conocerse entre 15 y 30 minutos y tienen una fiabilidad del 97%. Pero no solo se trata de dinero. Benjamin Forkensperger abrió un centro de test después de que su familia se contagiara de COVID-19, pero tuvo dificultades para encontrar estas pruebas.
Las consiguió con la ayuda de un médico. Ahora le preocupa que algunos centros estén ahorrando costes. Cuando hacer las cosas bien, sigues las reglas y te ajustas a las leyes, hay un coste económico, pero cuando la gente no hace las cosas bien y no se asegura de que todo está correcto, entonces es posible que se gane mucho dinero. En este momento no se puede supervisar cuántos centros privados de terapias hay en Berlín. A ojos del Estado, la actividad de estos negocios está dentro del ejercicio de la libre empresa, lo que deja el mercado de las pruebas privadas accesible para cualquiera. El enfermero Dirk Eckert descubrió con sorpresa la poca burocracia que era necesaria al abrir su propio centro. En comparación, si quieres abrir, digamos, un puesto de salchichas en Alemania, son necesarios meses y meses de gestiones. Sin embargo, para un centro de test rápidos, el proceso fue muy ágil. Ahí es donde están las manzanas podridas. No tienen que registrarse. Solo abren, consiguen algo de publicidad y listo. Optamos por la ruta transparente, así que enviamos un concepto de higiene al Senado de Berlín y presentamos un registro de publicidad. Los funcionarios locales de salud pública han pedido una vigilancia más estricta debido al temor de que no todos los que deberían estar en cuarentena estén siguiendo los protocolos. El problema es que tenemos unos pocos centros de test rápidos que no envían los resultados de las pruebas, especialmente los positivos, a las autoridades sanitarias locales, sino que los transmiten directamente a los clientes. Los laboratorios en Alemania están sobrecargados y hacer un test con un médico de cabecera significa más tiempo de espera. Pero a pesar de la falta de controles adecuados en los centros privados, muchos anteponen la comodidad a la precaución. Cansados, desmoralizados y cada vez más perjudicados por la situación, los estudiantes se han manifestado en París para exigir la vuelta a la enseñanza presencial en las universidades. Las restricciones actuales, debido a la pandemia de COVID-19, les impiden por el momento volver a las aulas. Por ahora, solo los estudiantes de primer año podrán participar en las tutorías presenciales a partir del 25 de enero. He venido aquí porque creo que las decisiones que ha tomado el Ministerio recientemente son en gran medida insuficientes y que es urgente reabrir las universidades porque se está sacrificando a toda una generación que será incapaz de establecer vínculos sociales e incapaz de hacer frente al mundo actual. Nosotros los estudiantes y los restauradores somos los olvidados y es una situación estudiantil precaria. De hecho, sufrimos en silencio. Los estudiantes de la ciudad de Lille, en el norte del país, exigen la reapertura de las universidades, alegando que son responsables para obedecer las medidas vigentes que hacen frente a la expansión de la pandemia. El objetivo es hacernos oír y empezar a movilizarnos para la reapertura de las facultades, una reapertura que nos parece muy urgente, con, por supuesto, un estricto plan sanitario. No vamos a hacer cualquier cosa, reabrir las facultades y dejar que las clases sean como antes de la pandemia, pero sí con un estricto protocolo sanitario. Necesitamos un plan y un plan claro. Las clases de estos alumnos llevan suspendidas más de 2 meses. Una fuerte explosión destroza un edificio del centro de Madrid. El suceso ha dejado al menos 4 muertos y varios heridos, uno de ellos grave, que están recibiendo atención sanitaria. 4 de las 6 plantas del edificio de la calle Toledo, en una zona residencial de la capital española, se han venido abajo. El estruendo ha sido brutal, en palabras de los testigos. Justamente venía por una calle aquí abajo y escuché un estruendo como si hubiese caído un avión. Vibraron un poco los cristales. En un primer momento yo llegué a pensar que podía haber sido un terremoto o una explosión. Como está la estación de bomberos aquí al lado, ha empezado a sonar un montón de bomberos, policía, vaya, los 2 segundos de sonar. Pero claro, al principio he pensado un accidente y no lo he echado más nada. El inmueble afectado pertenece a la iglesia de La Paloma. Se trata de la casa parroquial donde residen los religiosos. Uno de los sacerdotes que vivía en el complejo permanece desaparecido. El edificio está situado entre el patio de un colegio y un centro de mayores cuyos residentes han sido evacuados. Mi madre está en la residencia de al lado de la explosión. De momento no sabemos nada, el susto ha sido tremendo porque las primeras noticias decían que era en la residencia. Creemos que los han trasladado al hotel de enfrente y cafeterías cercanas y que ahora los están evacuando en ambulancias de SAMU, no sabemos hacia dónde. La zona ha quedado cubierta de cascotes y ha sido acordonada por los efectivos de emergencias. Se desconoce el origen del suceso, aunque las autoridades barajan un escape de gas como la causa más probable. La explosión ha ocurrido en pleno centro de la capital y han sido muchos los curiosos que se han acercado a ver qué ocurrida. Euronews ha podido hablar con un taxista que nos ha dicho que incluso a más de 2 kilómetros de distancia ha podido escucharla. Desde Madrid, Carlos Marlasca,
para Euronews. Katia y Marielle Beck, hermanas, pianistas y francesas, vuelven a sonar con su nuevo álbum Les Enfants Terribles. Su adaptación para piano de la ópera de Philip Glass, basada en la novela de Jean Cocteau, suena al oído tanto como a lo vivido en estos tiempos de confinamientos. Cuenta la historia del encierro en una habitación de un chico enfermo y su hermana para sobrevivir con su imaginación a una muerte anunciada. Es un momento difícil en el que nos sentimos traicionadas, abandonadas y castigadas, pero precisamente por eso este disco era un proyecto importante, porque era la manera de seguir visibles para nuestro público, una manera de trabajar juntas, de hacer algo bello las dos. Y es cierto que si no hubiéramos estado confinadas, quizás hubiéramos hecho este disco con rapidez, sin tanta concentración, reflexión y calma, sin tener a Philip Glass y a Jean Cocteau tan presentes, dice Katia. El álbum Glass, Les Enfants Terribles, acaba de ser publicado por Deutsche Grammophon. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose en todas nuestras plataformas digitales y en nuestros boletines informativos en televisión. Les dejamos ya con el No Comment del día. Nos vemos en una próxima ocasión.